Bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias. Este podcast se situará en otros años, donde seguramente todavía no teníamos nuestros derechos y las experiencias de vida eran completamente distintas y por eso tan importante escucharlas. Este es un espacio libre de expresión, opinión y debate. Vamos con nuestra Radio Tituta de hoy. Bueno, bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias, esas personas que nos escapamos del binarismo de género e hicimos de nuestra imagen una forma de resistencia. Yo creo que iniciar precisamente con esa frase para mí es muy importante por la persona que hoy tenemos de invitada. Yo creo que fuera de todas estas luchas también han habido ciertos sectores que han logrado volver nuestra forma de cultura una resistencia, como el transformismo o los drag, ¿cierto? Todas estas maneras de interpretaciones y fonomímicas que hemos hecho durante muchísimos tiempos. Por eso hoy tenemos de invitado a Manuel Corrales. Con ustedes Manuel Corrales, antes de que empecemos, uno de los presentadores o el primer presentador que ha de alguna manera atravesado toda la historia del transformismo y de los concursos y de la belleza, y yo creo que tiene una historia muy importante y muy clave para contar y para que nosotros podamos remembrar ese transformismo y esa época dorada también que vivió. Entonces, con ustedes, Manuel Corrales. Primero que todo, Manu, gracias por invitarme a tu canal, la verdad que es un honor para mí. Aunque soy un poquito alejado de las cámaras, en todo caso siempre he sido un poco tímida en ese sentido, aunque no lo crea. Pero ya en mi vida privada, la verdad que gracias por invitarme. La verdad que te doy gracias. No, para mí de verdad es todo un placer. Hace rato veníamos allí como en esta búsqueda y pues la verdad, yo creo que tu historia, todo lo que has construido, ahí ustedes podrán ver un poquito de esas imágenes también que se ha construido desde los años 70, básicamente, donde hemos conocido una serie de bares, de concursos, de divas, de reinas que se han convertido pues en parte importante de la historia, y pues tú como ese presentador, de esa persona que llevó toda esa mirada y esos lugares también, pues creo que tiene una manera y una mirada muy importante que contar. Por eso a mí me gustaría empezar preguntando, ¿quién es Manuel Corrales? Bueno, Manuel Corrales es una persona que empieza muy joven, aún vivía con mi familia, pero era menor de edad y me escapaba los fines de semana con amigos, porque en esa época ser gay, la verdad que eso era un delito, eso era un escándalo en la familia. Fui conociendo amigos clandestinamente y en los años 75 más o menos, un amigo por primera vez me lleva a un bar, porque en esa época todos los sitios eran clandestinos, a puerta cerrada. Y la verdad que conocí el primer sitio, eso quedaba en la carrera 13 con 19, se llamaba Gitanos Club. Y ahí en Gitanos Club, con el tiempo yo iba de vez en cuando, lo que me semana cuando me podía escapar. Y me hice amigo a todos los que trabajaban ahí, a los dueños y todo. En Gitanos Club, un día me dijeron que les podía ayudar y me empecé a colaborar y a colaborar. Y se me metió tan de lleno todo este mundo, que era mi mundo que estaba empezando. En Gitanos Club los domingos era el único sitio que en esa época se abría, no había más. Además que los sitios nacieron y quedaron en el centro. Un domingo, que estaba tan lleno eso, empezamos ahí a hacer fonomímica el público, no habían artistas. Y eso fue creciendo. Y a mí me dio el bichito también de meterme en ese medio, no como artista, sino yo era el que impulsaba como a todo el mundo para que empezaran a hacer sus primeros pinitos. Nació La Hora del Pisao. Todo se hacía en fonomímica,
con ropa de hombre, porque en esa época, lógico, no había maquilladores, no habían diseñadores, no habían... En esta época es más o menos ¿en qué años? Como ese es como en el año 78, 76, 78 que empiezan todas esas cosas. Ya prácticamente los domingos con el tiempo eso se volvió algo, una cita para todo el mundo. Y a mí se me metió que teníamos que hacer un concurso. Ahí nació el concurso de cante aunque no cante, o la hora del desahogo, o la noche de las estrellas, bueno. Pero entonces la idea que ahí es donde fundamentalmente se lanzan los primeros transformistas con nuestro concurso de fonomímica de esa época. Te cuento que empezamos a formar como una final. La final ya no se hacía el domingo, sino un miércoles, empezamos los miércoles. En ese tiempo los negocios se abrían de martes a domingo. Y ahí, en la final, pues todos querían transformarse, pero no había cómo, porque no había vestuario, no había zapatos en esa época. Pero como era una familia, porque eso era clandestino, puerta cerrada, pues hombre, un amigo llevaba la falda de la tía, la mano, no sé qué, el otro llevaba una blusa, el otro, no había las grandes paletas de maquillaje que había, pero en esa época, bueno, uno llevaba unos polvos, el otro una sombra, y el otro llevaba eso que le llamábamos los gatos, esas pelocas. En esa época así se vestían para la final y el uno, bueno, empezó a coger auge, una fuerza terrible, gracias a Dios, pero yo también tenía esa necesidad, esa hambre, esa fiebre de presentar los eventos, pero yo no los presentaba en el escenario, tenía miedo, tenía nervios. Yo presentaba todo desde una barra adentro en esa época. Y poco a poco fuimos lanzando, se fue formando. De ahí, de esos concursos, empezó a nacer el transformismo. Así nació el transformismo, de esos concursos, ahí guitarras. Con el tiempo, pues, siguió, eso cogió un auge fuerte. Unos amigos me propusieron hacer un reinado. Y nace el primer reinado clandestino. Todavía a puerta cerrada. Nace Miss Mundo. Miss Mundo, primero transformista. Lo hicimos a puerta cerrada. Fue una odisea, bueno, pero muy lindo. Me acuerdo tanto porque todo el mundo apoyando, ayudando. Pero fue muy lindo. Así nació el primer. Ya después, ahí en eso, los domingos iba los pocos dueños que habían de lugares, los meseros, todo el mundo iba allá. Conocí, creo, al padre, amo, señor, un personaje que se le adelantó al tiempo, Plinio Carvajal, claro, el dueño de Piscis Club, pero todavía no habían abierto las puertas en esa época. Y Plinio me dice, Manuel, no siga trabajando ahí. Vamos a trabajar en un piso. Para mí, pues ir a trabajar a pisos en esa época era el boom, porque era lo mejor. Y yo me fui. En el primer reinado del mundo, pues no digo que, vea, curioso, lo hicimos en Gitanos. Pero ahí en la carrera, en la Caracas con 19, ahí hay un banco que ahorita está cerrado, el Banco de Bogotá, que había ido, no sé qué era, en toda la esquina. Pero más acasito, hay un edificio que es todo verde, ahí quedaba Uconal. Uconal, eso era como eso era de una asociación, algo así. Nos arriesgamos y hicimos la elección y coronación en ese edificio. La primera Miss Mundo que hay en Bogotá, en realidad, se llamaba Francesca Aronte de Sousa, nunca se me olvidará.
un espectacular performista, bellísimo. Fue el primer mundo abiertamente. Ya nace Miss Universo, pero ya le hacían, fue cuando nació Coronas en esa época. Y empiezan a hacer competencia con Piscis Club y Coronas. Pero Piscis se le adelantó todo. Ahí nació Miss Colombia. Nació los strippers ahí. Ahí fue donde nacieron los strippers. También en Piscis nació Señor Colombia. Porque, bueno, Plinio se le adelantó al tiempo. Y ese hombre, mi gran amigo, mi padre, mi guía, me hacía, vamos a hacer esto, Manuel, vamos a hacer esto, inventar cosas descabelladas que nació ahí. Piscis Club abre las puertas del mundo gay a la gente, perdón, heterosexual. Te cuento que dejó de ser una familia, porque antes era todo bajo puerta cerrada, era una familia, todo el mundo se conocía. Es más, no había ni vestir porque uno dejaba la ropa porque todo se le quedó la chaqueta, era familiar. Cuando abren las puertas, que pues, es el primer sitio que abre, te cuento que cambió todo, porque ya entró todo el mundo, pero lo bonito era que la gente heterosexual respetaban también y le entraban los centros. ¿Por qué? Porque ahí es donde nacen los grandes DJs en esa época. En un bar gay siempre nacieron los grandes, y de ahí viene la moda aquí en Colombia a las grandes discotecas heteros de todo, los DJs, porque trabajaron en un sitio gay por lo exclusivo, por la música, por todo, ahí. Entonces, otro tipo de sonidos. Y antes de que ahí continúes, me gustaría hacerte una pregunta que me llamó mucho la atención y era de dónde, o sea, Plinio Carvajal, yo creo que sí es una persona que marca indiscutiblemente la noche bogotana, pero a mí siempre me causó curiosidad, ¿de dónde crees que surgían todas esas ideas? Bueno, la verdad, lógico, claro, todo el mundo dice, Plinio pues tenía una creatividad, unas locuras únicas. Él es el padre, el amo, el señor que formó todo aquí en Bogotá, porque todo comienza acá en Bogotá. Pero él viajaba mucho a Europa, a Estados Unidos, todo. Entonces, muchas cosas de allá se traen de allá. Lowland, los strippers, pues, nacieron en Europa, en Estados Unidos. Pero acá es donde se lanzan. ¿Cómo nacen los strippers aquí? Cuando nace Señor Colombia, que en esa época les te cuento, un reinado de transformistas sobre hombres duraba un mes. Una semana, por ejemplo, los transformistas, una semana, entrega de bandas, vestido de baño, vestido de fantasía y coronación. Lo mismo hay cuando se lanza Señor Colombia, en esa época. La semana que tocó el día en traje en tanga, vimos que eso fue un éxito. Tocó cerrar porque la cantidad de gente. Entonces dijimos, bueno, la verdad, el día de la coronación, de la elección de Señor Colombia, te cuento que tuvo más auge, más lleno, más aforo el día de tanga, porque no se había visto abiertamente todavía hombres en tanga. Viene y me dice, cuando pasa el Señor Colombia, el primer Señor Colombia, me dice, Manuel, ¿por qué no hacemos Miss Tanga? Miss Tanga de oro, nace en Piscis Club en esa época. Y te cuento que eso fue apoteósico. Pero de ahí es cuando Plinio, con su locura, su creatividad, me dice, hagamos los strippers, traigámoslos acá. Cuando nombramos los primeros strippers, pues eso fue un escándalo y de todo, porque, ¿cómo? Hombres desnudos. Pero el bar no le cabía gente. Era increíble la hipocresía y la de todo.
Lanzamos en los primeros strippers, que eso fue impresionante. Y ahí, así nacieron los strippers. Y ahí vienen ya cosas, pues, sí, muy vulgares y de todo, aún de todo, porque ya Plinio tomó ese por un lado, diferente. Pero así nace un stripper. Y así nacen los concursos. Y ahí empiezan a surgir los primeros transformistas. Porque ya empiezan a salir los maquilladores, no los con los grandes nombres, no, pero empiezan a surgir que los maquilladores, los estilistas, entonces ya empiezan los reinados ya a meterles más fuerza. Y las artistas, una de las primeras artistas que recuerdo que nació allá en Gitanas Club, la única para mí, la irrepetible, presentadora, artista, organizadora, todo, Lady Cleo. Lady Cleo, la guarachera, la única, me acuerdo, nació allá en los primitos de canto en Canoca. Y así sucesivamente empezaron a nacer los grandes transformistas de Colombia en esa época. Yo ya le hablo del 80, 81. Claro, ahí empiezan como estos concursos y este transformismo como de baile, como los bares de estos concursos. Y allí empieza, bueno, Lady Cleo, Miss Mundo, y empieza Miss Universo Dorada. Miss Universo, pues, ya. Es que en esa época, mira, mi mundo se hizo privado la primera vez. Ya después viene los otros mundos, pero ya a puerta abierta. Fue muy diferente. Hablo, Mauricio, como el primero que se hizo clandestino. Pero Miss Colombia, Miss Universo, que se hacía en Cronos, eso ya fue cuando el primer que se fue hacia Teusaquillo. Eso quedaba que carrera 13, como entre 34 y 35 quedaba Cronos. Lo más lindo que nació, las paredes en la mesa, las sillas, el escenario. O sea, ellos montaron algo para hacerle una competencia a Pisces. Pero Pisces será el papá de todo, donde nació todo, ¿sí? En esa época no habían sido esos concursos, señor Colombia. Ya después en Pisces lanzamos Miss Maja Internacional. Eso era muy alusivo a las manolas de España y todo eso. Se lanza ahí nace. Entonces era la guerra. Cuando ya en Pisces, pues sí, empezaron las revistas, los varietés, nacen en Pisces, que eran contrapolistas, bailarines, bailarinas y todo. Y siempre los transformistas de esa época, las vedettes eran las estrellas principales de las revistas. Los varietés nacen acá. Era ya cuando me hacían estos montajes a ti, tipo Chicago. No, impresionante, Cabaret en París, todo eso. Sí, era una copia de allá, pero acá nace todo eso. Los varietés nacieron en Pisces. Okay. Cuando empezaron las guerras, ya con el tiempo Cronos se acaba y Plinio tenía la idea de que quería algo más fuerte, que es cuando nace Calle de San Francisco. Calle de San Francisco, pues digo yo, no. A mí me criticaron, me decían lo peor de todo porque yo presentaba las cosas más así. Sodoma y Gomorra se vio en Calle de San Francisco. Pero era otro sitio que vivía súper lleno. El cover más alto en aquella época. Sí, se pagaba un cover alto, pero todo nació del padre a mi señor de Plinio Cardano. Y bueno, allí, estás en Pisces, y de Pisces, ¿cuáles son como estas guiazos luminarias que tú recuerdas que nacen allí, Pisces? Bueno, en Pisces no son muchas. Bueno, te cuento algo. Acá veo una foto muy linda, ¿recuerda? Sí. Amarilla, la primera que está allá, la que está al lado mío, Marisa Sayarero, una de las divas impresionantes de Estadio. Ya viene, pues ahí está, veo a
Karen Nietzsche. Bueno, ya vienen más después. Pero de ellas, leí Deo. Pero de las artistas únicas, íntegras, bella, querida por todos, Alexa. Alexa, pues la primera Alexa que hubo en esa época, ¿no? Porque aquí cae 50 de ellas. No, Alexa no está ahí. No. Tú me estás diciendo, confundiendo con otras. No. La primera Alexa, la única. Cachidachi nace también en países. Cachidachi era un estilo muy pop, muy espectacular. Nace también en Piscis. Bueno, te cuento algo. Fue una camada muy grande. Nacieron allá en Piscis. En realidad, divas de divas. En Piscis. Todas nacieron. De ahí los bares empiezan a nacer más negocios en Bogotá y todo. Y ve uno cantidades de artistas que empiezan a salir. Pero hay algo diferencial. No desmerito, ni critico, ni quiero ofender a nadie. Antiguamente, ser transformista era algo único. La elegancia, el glamour, el montaje que cada uno hacía. Era único. No, nadie. Si quería hacer Rocío, Jurado por Luciano, en aquella época era Rocío, no había nadie Rocío y nadie hacía la música. Se respetaba el vestuario, el montaje, todos los accesorios, todo. Era muy respetado, era único, muy profesionales. Desafortunadamente hoy lo debo. Hoy hay un sancocho de sancocho. La verdad lo que veo. Hoy un vestido lo vemos en 20 reinados. Las artistas hoy hacen de todo, son polifacéticas. Todas hacen de todo. Entonces, ha perdido para mí. Pero respeto. Hay unos artistas buenos, profesionales, únicas, sí. Pero contemos. Bueno, pero ahí entonces estás en Piscis y en qué momento cambias, bueno, de Piscis a otro espacio o cómo ya continúas tu carrera. Ya cuando me voy para calle de San Francisco, pero antes de eso, yo ya me empezaron a llamar en un bar, en otro, los que había en esa época. Ya empiezo a moverme más, a organizar eventos, reinados, concursos, espectáculos, de todo. Y empiezo a trabajar en todo Bogotá, porque ya los bares se empiezan a expandir. Ya de ahí doy el salto a Yamio para Cali, que para Medellín, que para Bucaramanga. Me empiezo a viajar por todos lados y afortunadamente, gracias a Dios, conocí todo Colombia en esa época a través de mi trabajo, llevando todo lo que le aprendí a Plinio en realidad. A él le debo quien soy yo. Colombia, conocieron muchas partes, muchas cosas que nunca se veían en muchas ciudades. Porque yo empecé a transportar muchas cosas. Muchos artistas nacieron al lado mío. Muchísimas, las que aún están, las que ya no están desafortunadamente. Te voy a dar una idea. Una de las madres divas grandes en Colombia que ha habido, con el respeto de muchos, ¿no? Pero acá está. La primera, segunda, tercera de rojo. Linda Lucía Callejas es una de las divas, madre. Hoy es una gran diseñadora, maquilladora, única en su puesto, grande. Así sucesivamente nacieron muchos artistas. Presentadoras hay muchas. Respeto a Karen Nietzsche. Con ella trabajé muchísimo. Con Ariana Palaz.
Ariana Grande también fue una de las artistas que aún están vigentes hoy. También trabajé con ellas. Con Ariana tengo el evento que ahorita este año precisamente cumple 25 años, que es Arte y Belleza por los Niños Enfermos de Cáncer. ¿Y qué? Eso lo comenzamos con Plino Carvajal en el 78. Sí, en el 78, 79. Se empezaron a hacer los primeros concursos. Ya en el 80 nace Arte y Belleza para los niños enfermos de VIH. Durante muchos años se hizo para muchísimas fundaciones, que era este evento. Todos los artistas presentaban su show gratis. El público pagaba con un cover de un regalo para un niño de 1 a 10 años. Cuando desafortunadamente me diagnostican a mi cáncer hace 10 años, yo pues bajo la guardia un poco, desafortunadamente ya paro un poco, pero esta fundación se abre para el Instituto de Cancerología. Hoy en día hacemos ese evento para el instituto, apoyo mucho y apoyo muchas fundaciones con cáncer. Dios me tendrá a mí. Yo le agradezco que a pesar de mis luchas, sí, he sido muy querido por mucha gente, odiado por mucha gente, porque desafortunadamente uno acá gana muchos enemigos. Pero ahí estaba, en la lucha. Algo más, pues Adi, le cuento una cosa, inclusive, las primeras marchas que hicimos aquí en Bogotá, con poquitos, se lograron, poco a poco. Fue una lucha intensa para llegar a donde hoy está. Desafortunadamente, pues, critico es, cuando empezaron las marchas y las carrozas y todo el mundo apoyaba, hasta ahí estuve. Después me retiré porque ya se volvió con ánimo de lucro, ya cambió las ideas. Hoy en día, ahora, si tú ves las marchas, todo el mundo participa, pero vemos la inversión de los barrios, ya no hay las grandes carrozas, los grandes espectáculos. Ese se volvió una rosca completa. Por eso yo luché por las primeras marchas, luché por muchas cosas. Me retiré porque se empezó a politizar esto. Yo voy a ser sincero. Yo no creo en la política, bueno, en los políticos. La verdad no. Entonces, nunca, por eso me retiré también de eso. Hoy en día, gracias a muchísimos artistas que han hecho muchas cosas por la comunidad gay, pero hay algo que no comparto. ¿Cuántas fundaciones hay? ¿Cuántos que apoyan tantas cosas? Que dicen, yo soy líder porque apoyo esta fundación, esto, lo otro. Yo me pregunto, con el respeto de muchos, no hay apoyo para la comunidad, no lo hay, ¿verdad? Hay un apoyo cuando somos amigos, cuando somos la rosca. Lo digo porque yo en muchos hospitales a los que voy, aún en el cancerológico, me la paso más allá que en mi casa, por mi enfermedad. Yo veo amigos que mueren solos, abandonados, porque ¿dónde están los activistas de la comunidad? Su nombre, tú miras, abres el virus, abres todo lo que se queda ver y de tantos activistas, yo me pregunto, ¿qué hacen? Yo que eso es una crítica constructiva. A mí me conocieron millones de personas durante 45 años que yo en este medio. Te cuento una cosa. Son 5 amigos, 4 amigos que me han apoyado en mi enfermedad. Han hecho como un lugar de resistencia
a partir de comentar precisamente algo que no se tomaba en cuenta, que no se veía, que era nuevo, pero sobre todo que era un espacio para que muchas personas pudieran desarrollar también una identidad. Incluso muchas mujeres transformistas que luego transitan pues de allí de sentir pues como esa pasión por el género, la feminidad. Y yo creo que algo que pasaba en esta época y un bar que de pronto a mí me llamaba mucho la atención al respecto era la Pantera Roja, ¿no? Que en un momento se convierte como en el templo del transformismo. Entonces me encantaría también conocer un poquito tu experiencia en eso. Bueno, la Pantera Roja nace a través de que Félix Rodríguez, él tenía acá en la calle 23 entre carrera séptima y quinta, no sé, creo que ustedes lo conocen, hay un teatro que llamaba Mogador, que ahorita todavía eso lo volvieron para espectáculos, actualmente ahora para de héteros, montan revistas y todo. Subiendo la carrera séptima, subiendo a mano derecha, calle 23, subiendo, bueno, más hacia arriba hay un sitio que quedaba como en un sótano, eso se llamaba La Escondida, eso era de Félix Rodríguez en esa época, La Escondida con Fernando, el amigo de la pareja de él. Ahí también hacían grandes eventos, espectáculos en La Escondida, y de ahí ellos, pues, Félix y Fernando, como que cada uno coge por su rumbo. Entonces cuando en la Caracas con 34, 32, nace la Pantera por parte de Félix Rodríguez. Eso se volvió algo, el templo transformista, lógico. ¿Por qué? Porque ahí nace uno de los eventos muy grandes que llamaba la Orquídea de Plata. Y Félix empezó a montar también ahí las revistas. Los grandes artistas de aquella época, la Pantera, que dejó un nombre, una huella muy grande, porque allá iban exclusivamente los grandes divas de la época, en la Pantera. Félix Rodríguez era muy exigente. Para pisar este escenario, un transformista, voy a ser muy profesional, una producción espectacular, bella aparte de eso. La verdad que marcó una historia grande. Desafortunadamente la Pantera se acaba porque Félix, pues, desafortunadamente, pues, pierde la vida y ahí termina. Pero la Pantera Roja, dentro del transformismo en Colombia, donde montaron muchas revistas, donde montaron grandes espectáculos, grandes eventos, tiene un nombre grande, dejó una huella, la inmensa Félix Rodríguez. Era pues claro, el templo del transformismo, lo que tú decías, donde llegaban pues estas grandes divas a querer presentarse y además pues que las idolatraban un poco colgándolas en la pared, entonces muchas contaban pues ese sueño de querer estar ahí colgadas y eso me parecía muy, muy interesante. También, yo no sé, ahorita me surgió una duda, ¿era Piscis el lugar de las Marilyn Monroe o cómo era el lugar? No, las Marilyn Monroe eran de un bar que se llamaba Tascata María. Ahí en las Marilyn, Eduardo el dueño, él era un fan, era todo Marilyn. Entonces, Tasca Santa María, que quedaba precisamente en la calle calle 23 y 22. Ahí hay un pasaje y ahí todo quedaba Tasca Santa María. Todo lo que tú veías allá era Marilyn, e inclusive ahí hacían la hora del desahogo y entre los premios era un cuadro que daban, un cuadro de metros de Marilyn para las ganadoras. La verdad, de Tasca Santa María, todo era Marilyn Monroe. Otra pregunta que me surgió, porque estuvimos muy en los 70s
En los 80s, ¿tú cómo describirías el transformismo en los 80s? ¿Qué pasaba allí en los 80s, Amigo Naturales? ¿Cuáles eran esas divas de los 80? No, los 80, pues lo digo que las divas eran pocas. Sí. Porque ser divas, hoy en día todas son divas, a todas les dicen divas. Yo me pongo a pensar, hoy desafortunadamente un transformista se maquilla, participa en un evento, organiza un evento, porque ahora hay eventos en todos lados, ya son divas. No, divas tienen su clase. Actualmente sí hay divas, para mí. No la voy a nombrar porque sé que me voy a echar de enemigo a más de una. Pero te voy a comentar, divas, para mi concepto, sí hay actualmente. La respeto, he trabajado con muchas, en muchos escenarios en Colombia, en muchas partes. Pero es que en aquella época ser diva, ser la estrella de la noche, ser la más grande, claro, su producción, la responsabilidad, su profesionalismo que había, todo, llegar a ser una verdadera diva en aquella época. Yo digo, Alexa, para mí, fue la más querida, ella, que en paz descanse, una diva, la verdad que sí. Te cuento, Lady Cleo para mí, una diva, la verdad. Te cuento algo. Había un artista de aquella época, si me escapa el nombre desafortunadamente, pero hoy en día, mira, una diva en aquella época era muy respetada como ser reina de mi mundo, mi universo, mi maja. Era artista, reina, diva, presentadora, pero se lo ganaban a pulso. Eso era de abajo hacia arriba. No como ahora, se montan en un tacón y ya son divas, son de arriba abajo. No. Pues, sí. Pero las divas de aquella época, muchísimas, grandes. Por eso te digo, me es difícil decir. Pero sí, me quedo con eso porque... Otra pregunta que ahí entonces empieza a encajar para mí es, bueno, en los 80s hay como toda el lugar de transformistas nacientes, ese título de diva les empiezan a ganar, pero luego llegan los años 90. Y los años 90, pues sí se ha marcado mucho por esa idea de la época dorada del transformismo. A mí me gustaría saber por qué, a través de tus ojos, de tu mirada, por qué esa puede ser la época dorada del transformismo o qué pasaba allí que se volvió tan interesante. Bueno, es que le hice una época dorada porque la verdad hay algo. Era una entrega total de alma y cuerpo. Un profesionalismo único. Y te cuento, la época dorada no era, donde todo el mundo montarse en un varietés, montar una revista, montar con bailarines, todo era tan profesional, muy por lo alto, muy pulido, muy único. Y los eventos, un reinado, o un concurso de transformistas, no era de la noche a la mañana. Un reinado duraba un mes, un evento duraba un mes. Y la producción que cada una sacaba era única. Entonces, todo empezó en la época dorada. Por eso dicen que la época dorada fue mejor. Pues dicen que todo tiempo pasado fue mejor, es un dicho. Pero todo empezó en ese tiempo. Ser un artista, llegar a ser grande. Muchos llegaron a ser grandes, pero no les podían decir divas porque no lo lograron. No. Mira, te cuento. Montar una revista en aquella época eran escogidas. ¿Por qué?
por bailarinas, por la producción que les colocaban, porque eran artistas integradas, no todas. Habían reinas bellas, lindas, que eran artistas, pero no eran bailarinas, no tenían eso. Entonces, participar para un varieté o una revista, sí, tenía que ser polifacética. Claro. En realidad, bebés, únicas. Por eso no todas se ven divas, ¿sí? Yo te cuento, Alicia era muy bella, una espectacular transformista, única, su manera de ser personal en un escenario, pero nunca estuvo en una revista, que no era bailarina. Claro. Intentó ser reina, pero no lo logró. Sí, claro, la vi que sí. Pero fue una de las amas señoras. La mandó a ella porque hizo por la no. Sí. Creo, Lady la guarachera, ella era presentadora, bailarina de todo. Nos diva de esa época. Sí, esto. La gran Sisi, te voy a decir quién era. Ella fue ama y señora en esa época. Ella, inclusive, fue la primera que montó uno de los primeros amaneceros en el norte de Bogotá. Sí. La gran Sisi era gordita. Ella era una artista, una diva, a pesar de su peso. Sí, ya tengo la imagen. Sí, ella bailaba, cantaba, hacía las producciones que se montaba la gran Sisi eran únicas. Nació en Crisis. Y ella fue la que también montó el primer amanecero gay al norte de Bogotá. ¿Cómo se llamaba? Se me escapa el nombre, pero te voy a contar. Pues aquí en el centro habían en esa época amaneceros, porque la rumba en esa época también era hasta las 4, pero como a nosotros nos gustaba rumbear, entonces rumbeamos hasta las 6, 7, 8, 10 de la mañana. Hasta hoy. Mediodía. Pero aquí habían amaneceros, me acuerdo tanto uno que quedaba en la calle 24A, entre Caracas, se llamaba Chimenea. Por la Caracas había uno que se llamaba El Plafón también, era los amaneceros de esa época. Porque eso también, el amanecero nunca se ha acabado. Y para la gente de la comunidad LGTBI nunca se acabarán y siempre existirán y todo. Eran los primeros. Pero la gran Sisi montaba un espectáculo con caballos. Wow. Fue la primera que se casó en la época, te cuento una cosa. El bar que yo tenía, eso quedaba como en la 75 con Caracas, eso sí me acuerdo tanto. Quedaba el bar, el amanecero, la gran Sisi. Lo tengo acá. Te cuento. Cuando ella se casó, porque los primeros matrimonios, usted sabe que antes de nuestra constitución del 91, pues no se podía. Pero te cuento algo. Los matrimonios gay se hacían en un bar. Claro. Y ella se casó con su amigo, su pareja en esa época, y desde la Caracas la trajeron con caballos y todo eso hasta Piscis Club y todo, y además su ceremonia pues mi gran padre Pirillo Carvajal. Y los matrimonios de esa época eran tan respetados, porque era así. Yo también, yo celebré muchísimos matrimonios. Ay, yo también me casé. Mejor que yo celebré muchísimos matrimonios. Uno de los matrimonios, el boom que fue el de Arley Clavijo, el dueño de Fusión. Yo hice cuando él tenía Boys Club. Yo trabajaba para Boys Club en esa época. Eso quedaba caro, era Avenida Caracas con 39. Yo ahí hice varios matrimonios. Bueno, en Pisos también hice matrimonios en el sur, en todo lado, porque en esa época
se hacían los matrimonios gay y eran respetados y todo el mundo iba con sus regalos y todo, y porque era, ya después de la Constitución del 91, pues ya cambió todo y que ya vamos para las notarías y hoy en día se pueden casar como quieran y todo, en fin. Ahí la época de los 90, en esta época dorada, ¿cuáles son esos nombres que a ti te resuenan? En los 90. De varios. De transformistas, que también conquistaron esa época. No, pues es que los 90, digamos, está Pocho, ¿sí? Está, acá vemos a Karen Mitchell, vemos a Ariana Palazzi, vemos a, bueno, te cuento, de los 90, la época grande. Son tantos los artistas, Karen Lalucha, me acuerdo mucho, Karen Lalucha, sí, de esa época que ya nació en el concurso Cante aunque no cante. Una de la madre de muchas también que hoy en día digo, veo acá Misula, sí, está ahí también, ella, única, la diseñadora más, una artista. Pero nombrar muchas que cantidades buenas. Hay dos preguntillas que me gustaría hacerte para ir cerrando un poquito esta noche. Una es, yo creo que una pregunta muy personal, pero a mí me encantaba mucho ver en las fotografías como de la historia esa representación de Marilyn Monroe, y es para ti que era, o sea, ¿qué pudo haber significado Marilyn Monroe para el transformismo? Bueno, mira, hay algo que digo, Marilyn Monroe fue una guía lógico para el transformismo. De ahí nace Madorilyn. Madorilyn es, ella, ¿por qué Madorilyn? Madorilyn en honor a Marilyn Monroe y a Madonna. ¿Sí? Madorilyn, con la cual pues voy a compartir mucho, trabajé con ella. Te cuento algo, es una de las artistas que siempre ha hecho sus revistas, sus espectáculos, siempre ha sido alejada, respeto eso y admiro eso, de los eventos, de los espectáculos en eso no. Madorilyn siempre empezó con sus revistas, sus espectáculos, sus varietés, muy apartada a todos. De ahí, eso fue una inspiración para Madorilyn, fue Marilyn Monroe y Madonna, ¿sí? Aunque más que todo, Madorilyn es con la música de Madonna, todo su espectáculo lógico, pero ha sido un referente lógico. Marilyn fue un referente para muchas, pero no hubo ningún artista que fuera referente, que se fuera por el lado de Marilyn, no lo hubo. Hubieron concursos, pero no ninguna, no. Se fueron a un gran muere. No. Y otra pregunta que seguro tú me vas a contestar muy verazmente es, ¿cuál para ti, ya recorriendo estos 70, 80, 90, es la carrera de una transformista? ¿Cómo se hace una transformista? Hablando propiamente de estas épocas, ahorita digamos que ya hay otras miradas, pero me gustaría mucho en esa época, si yo quería ser transformista, ¿cómo comenzaba? Bueno, los transformistas en realidad comenzaban precisamente en los concursos de cante aunque no cante, porque ahí empezaban a hacer sus pinitos. Los concursos de cante aunque no cante, o la hora del desahogo, la hora del recreo, porque eso tuvo tantos nombres. La verdad que un artista empezaba de hombre a concursar. Como todos esos concursos tenían una final, entonces ellos para la final se transformaban. Cuando empezaban a transformarse, ya habían maquilladores, diseñadores, estilistas, pues lógico que empezaban a hacer sus primeros pinitos, pero no llegaban como ahora que ya se montaron y ya no, muy escaladamente, muy poco a poco, participando en concursos. Para ganarse un concurso, por ejemplo, como en la Pantera, que la Orquídea de Plata,
se demoraban 4, 5, 6, 7 años. En esa época, por ejemplo, uno de los concursos insignia que hubo en Pieces Club, que se llamaba el Pitch de Oro, para ganarse eso duraban 4, 5, 6 años, porque un artista tenía que empezar, concursar, el vestuario, todo, poco a poco, ir. Pero no se vivía esto, y es que nunca se ha vivido esto. Esto es un arte, esto es un amor que le llega a uno. Pero un artista tenía que empezar muy de abajo en esa época. Yo veía, ellos participaban en cuanto pudieran en cualquier evento y así no ganaran, pero seguían y fueron escalando y fueron escalando y fueron escalando poco a poco. Y se asesoraban de los diseñadores que habían en esa época, los grandes maquilladores, los grandes estilistas que habían en esa época. Entonces, tenían una carrera de largos años. No, ahora un niño bello, bonito, lindo, joven, lo visten y queda espectacular y lo lanzan al escenario, a un reinado, a un concurso y ya. No. Antes era una profesión, ser artista, transformista y llegar a ser un profesional se demoraba años, la verdad. Manuel, no, pues muchísimas gracias de verdad por abrirnos este espacio. Yo creo que nos quedan 10.000 cosas sin contar. Yo creo que algo que no tenemos que olvidar nunca jamás, obviamente es nuestra historia, pero sobre todo pues quiénes son esas personas que han abierto espacios, que han abierto caminos. Dentro de esta investigación uno encuentra cosas fantásticas como la resistencia cultural o los bares como nuestros lugares de exhibición y cultura, que eso me parece súper importante. Y pues dentro de eso obviamente tu trayecto y tu trayectoria. Una resistencia única, sí. Te cuento algo. En la época que los bares eran clandestinos, yo sí que estuve en el ruedo, pero de la Santa María, porque en esa época la policía nos sacaba de los bares, de todos los sitios, y allá nos metían allá a la Plaza de Bolívar al ruedo. Llueva o no truene. Y cuando no llovía, con unas mangueras nos bajaban a todos. Fue una resistencia única. La verdad que es que aún mucha gente no conoce la historia de cómo empezaron las marchas, pero las marchas tuvieron muchísimos problemas, una resistencia única para llegar hasta allá. Los bares para poderlos abrir, Plinio Carvajal fue uno de los que luchó para poder abrir los primeros bares. La verdad, el bar era a puerta abierta. Entonces, ha sido una cosa. Qué lástima que hoy yo respeto muchos eventos que hay actualmente, pero no estoy de acuerdo de cómo han vuelto esto muy mediocre, muchas cosas, pero respeto los grandes eventos que hay actualmente. No hay decir que cuál es el mejor. No, porque sería ilógico porque van a decir que uno no. Pero hay un evento que digo yo, gracias a los transformistas, gracias a ellos, al público, gracias a muchísima gente, me di el lujo de estar durante tantos años hasta ahora, que ahorita actualmente, pues el único concurso que sostengo ahorita con Ariana Falazzi es la arte y belleza por los niños enfermos del VIH y la reina de la canción ranchera, que ese evento también nació en Pieces Club y después lo retomamos con Ariana, que actualmente lo hacemos. Este año cumple 25 años la nueva versión. Pero gracias a todos los transformistas, gracias a muchos dueños, a muchos amigos que me dieron la oportunidad de trabajar, de darme a conocer. Sin ellos no sería posible. Triste decirlo, pero el apoyo, desafortunadamente, hoy en día que por lo que vengo padeciendo y todo eso, triste decirlo, pero tengo 4 amigos que me apoyan. Después de tener miles, eso es lo triste y algo que le digo, aprovechando este espacio.
¿De qué sirven tantas fundaciones y de qué sirven tantos líderes que hay en nuestro medio si en realidad No hay un apoyo. no hay un apoyo en general? Eso sí lo digo, eso es lo triste, lo triste. Pero gracias a ti por darme este espacio. Ojalá que sea primero de muchos. Creo que te voy a comentar, la verdad que yo creo que usted quedó con eso. ¿Por qué no nombré muchos artistas? Porque no quiero endosar a muchos para que otros se sientan mal. No, hablo en general para todas. Respeto el buen transformismo, respeto los grandes eventos, admiro los grandes espectáculos. Sí, los admiro, de pocas que organizo. Eso lo admiro. No estoy de acuerdo con la mediocridad que se ve hoy en día, porque ahora esto parece como en todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todo lado hay reinados. Eso no es lo que no estoy de acuerdo. Y tampoco, desafortunadamente, y lo digo, los dueños de los bares actualmente hoy en día ya no invierten en los grandes eventos como antiguamente. Antiguamente montar un espectáculo había que montar escenografías de todo, ¿sí? Hoy no, hoy se ve los reinados en un escenario con los papeles ahí, pero no, eso también se ha perdido, lástima. Hay muchas cosas que se han perdido. Dicen que tiempo pasado es mejor, es un decir, pero sí, hoy en día no vemos, tú vas a un evento, ves grandes vestuarios de todo, montaje, pero veamos las escenografías de los eventos, las organizaciones, por eso digo que son pocos los sitios, los pocos reinados que hay. Sí, se mantiene. Respeto a cada uno su forma como los organizan, pero no estoy de acuerdo con lo que se está viendo en muchas cosas. Ay, Manuel, pues realmente como cierro siempre como este programa, este podcast, es agradeciendo, realmente agradezco infinitamente toda esa carrera que tienes, todo ese apoyo que hiciste para que nuevas artistas vieran la luz del escenario, se sintieran felices de ser quienes eran. Yo creo que tu aporte al transformismo, a la cultura diversa, a la cultura LGBT, como lo queramos llamar, ya no tengo cámara para allá, es súper importante y por eso te quiero dar muchísimas gracias por todo lo que has hecho y pues por estar aquí hoy contándonos un poquito de tu historia. Muchísimas gracias, Manuel. Mira, yo a ti. Verás. Gracias por haber visto este video en YouTube o haberlo escuchado en cualquier red de podcast como Spotify o Apple Podcast. Recuerda también que puedes encontrarnos en Instagram como @colombiatransqueer. Síguenos, compártenos y déjanos un comentario de qué te parece este video. Espero que nos veamos en un próximo episodio.